Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente a través de los canales de la librería Contexto, comunicándonos con ustedes, iniciando hoy un nuevo ciclo de conversatorios que da continuidad al ciclo que finalizó la semana pasada sobre historia del Chaco. En este caso, el ciclo se denomina Conversaciones en Contexto, Historia y Sociedad de Corrientes. Por lo tanto, entonces, este ciclo va a estar orientado fundamentalmente para conversar, para discutir, para debatir acerca de distintas cuestiones y aspectos vinculados con la historia de la provincia de Corrientes. Me presento, yo soy María del Mar Solís Carnicer, soy directora del NESEPS. El NESEPS es el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre el Estado, la Política y la Sociedad, un núcleo que pertenece al Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que es quien organiza y avala este conversatorio junto con la librería Contexto. Nos vamos a reunir por estas mismas vías todos los martes de septiembre, octubre y noviembre, a esta hora, a las 19 horas, para conversar con distintos especialistas, con distintos historiadores e historiadoras de la región y también de otras universidades del país, y conversaremos sobre distintas cuestiones, distintos temas de interés sobre la historia de Corrientes. Por ejemplo, en algunos casos abordaremos cuestiones que tienen que ver con la historia colonial. En otra oportunidad conversaremos sobre la historia económica de Corrientes. Conversaremos sobre la historia de la Guerra del Paraguay, sobre la historia de la educación, sobre los partidos políticos, sobre distintos aspectos de la historia cultural, sobre la religiosidad popular. Es decir, la temática es muy variada y la idea es también dar a conocer los resultados de las investigaciones que venimos haciendo los investigadores y las investigadoras en la universidad y en el CONICET, sobre distintos aspectos de la historia de Corrientes. En este caso en particular, vamos a abrir el ciclo conversando sobre un tema que constituye una de las áreas temáticas de mayor desarrollo en la historiografía, en el campo historiográfico en la actualidad, que tiene que ver con la identidad, la memoria y las conmemoraciones. En este caso nos acompañan dos historiadoras que son dos importantes especialistas justamente en esta temática. La modalidad que seguiremos va a ser la misma que veníamos usando para los conversatorios sobre historia del Chaco, es decir, primero vamos a conversar con las investigadoras, con las expositoras, y posteriormente se va a dar un espacio para que puedan responder a las preguntas que quienes nos estén escuchando y nos estén viendo quieran formular a las investigadoras. Y lo pueden hacer a través de los chats de tanto el canal de YouTube como de la página de Facebook de la editorial. Antes de darle las palabras a las dos historiadoras, las voy a presentar. Si bien son dos investigadoras muy reconocidas, que seguramente todos los que están viendo esta transmisión las conocen, pero creo que viene bien recordar algunas cuestiones vinculadas con sus antecedentes y su currículum. En el caso de María Silvia Leoni, es doctora en Historia y licenciada y profesora en Historia. Se desempeña en el profesorado y en la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE como profesora titular en dos cátedras, en la Cátedra de Introducción a la Historia y en la Cátedra de Historia de la Historiografía. Dictó cursos de posgrado y de actualización y perfeccionamiento en el área de justamente esta temática. Sus temas de investigación se insertan en el campo de la historia regional, en las áreas de historia política, cultural y en la historia de la historiografía. María Silvia ha sido directora del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE y del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y actualmente se desempeña como secretaria general
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. En el caso de Gabriela Quiñones, es profesora y licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la UNE y doctoranda en Historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular en la Cátedra de Historia Argentina correspondiente al siglo XIX y adjunta a cargo de la Cátedra de Teoría y Metodología de la Investigación Histórica. Sus temas de investigación se relacionan con el estudio de las representaciones del pasado, la historiografía regional y la historia social y cultural de Corrientes. Ha sido directora del Instituto de Historia y también del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE. Ambas cuentan con muchísimas publicaciones y además son miembro del cuerpo docente de la especialización en Historia Regional de la Facultad de Humanidades de la UNE, que de paso aprovecho para comentar que estamos próximos a iniciar la tercera cohorte del dictado de la carrera. Bien, hechas las presentaciones, buenas tardes a las dos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marimar, Gabriela, un gusto estar acá conversando con ustedes. Igualmente, digo lo mismo. Para mí, las dos las que den apertura a este ciclo. Bueno, como para empezar a charlar sobre este tema tan interesante de la identidad, de la memoria y de las conmemoraciones, les pregunto, ¿qué papel piensan ustedes que ha jugado la memoria y la historia en la construcción de las identidades provinciales? Sí, es un papel fundamental, el de las dos. Tanto la historia como la memoria son dos formas distintas de aproximación al pasado. O sea, tienen en común eso, que son formas de relacionarse, de construir el pasado, pero que son diferentes, pero que sin embargo tienen sus puntos de contacto, ¿no? Y esto se ve claramente en esa construcción de las identidades. Las dos intervienen en la construcción de identidades. Nosotros vemos cómo los trabajos de los historiadores se nutren muchas veces de la memoria, ¿no? De esta memoria que es transmitida socialmente de los distintos grupos, por supuesto que sometida a una serie de análisis, de crítica, de las herramientas que utiliza el historiador, pero se vale de la memoria. Y al mismo tiempo, muchas veces las memorias, ¿no es cierto?, sociales, son construidas por los historiadores, están aportando a esa construcción de memorias, ¿no? Juegan un papel importante en ellas. Por dar un ejemplo, a nivel nacional, en la construcción de una memoria nacional y de esa identidad nacional argentina, el papel que ha tenido Mitre y Vicente Fidel López con esos relatos fundadores de la identidad argentina, ¿no es cierto?, que hablan de una identidad que surge o se plasma ya en tiempos remotos, en la época colonial. Entonces, los historiadores también, muchas oportunidades, están contribuyendo y vamos a ver en algunos de los casos por ahí que vamos a conversar, cómo los historiadores, en el caso de Corrientes también, han tenido un papel relevante en la construcción de memorias, ¿no? Y esto, digamos, configura esas identidades provinciales, siempre entendiendo que estas identidades son dinámicas, o sea que se van modificando también, no están dadas de una vez para siempre. Las historias también se van construyendo y elaborando y modificando a través del tiempo, y otro tanto pasa con las memorias, ¿no? O sea, las experiencias también vividas, el transcurrir, las va modificando. Entonces, digamos, son construcciones que se van transformando a lo largo del tiempo. Y a nosotras como historiadoras nos interesa particularmente esto, ¿no? Porque somos conscientes de que los historiadores no tienen el monopolio del pasado o de la construcción del pasado, sino que esas construcciones que hacen los historiadores, también muy dispares, muy, muy diversas, ¿no? Según sus perspectivas, según los supuestos que maneje, desde dónde esté mirando, ¿no? También
esto lleva a que haya representaciones diferentes sobre el pasado y las que construyen los historiadores no son las únicas. ¿Y cuáles son los instrumentos que operan en la construcción de las memorias? Por ejemplo. Claro, en esa construcción, ¿no es cierto?, de las memorias, tenemos lo que se ha dado en llamar, según un historiador francés, los lugares de memoria, ¿no? Que son esos lugares tanto físicos como simbólicos que fijan recuerdos, o sea, que son construidos con la finalidad de fijar el recuerdo de acontecimientos, pero no solo para que se mantenga, sino que fijan la forma en que se debe recordar. Entonces, esos lugares son construidos por determinados grupos sociales, ¿no?, que quieren fijar esa forma de recordar. Cuando hablamos de lugares de memoria, estamos hablando, ¿no es cierto?, desde los archivos, los museos, ahí se determina qué es lo que se mantiene, qué es lo que quienes los organizan consideran que es lo que debe recordarse, lo que merece transmitirse hacia el futuro y lo que no, ¿no? En las elecciones que se hacen. Entonces, estos son lugares de memoria, son, por supuesto, también los monumentos, los sitios históricos, son las conmemoraciones, que es lo que nosotros, por eso la importancia también del análisis de las conmemoraciones, porque nos están mostrando cómo se fijan determinados acontecimientos, cómo se los recuerda y cómo se va resignificando también esos acontecimientos a través del tiempo a medida que esas conmemoraciones cambian, ¿no? Entonces, también son lugares que fijan la memoria, por ejemplo, como decíamos, los sitios históricos, los topónimos, o sea, al poner nombres a los lugares, los símbolos, banderas, escudos, todos son lugares de memoria porque fijan estos determinados recuerdos, ¿no? ¿Y qué ejemplos podríamos dar sobre el caso correntino? Sobre estas cuestiones que estamos conversando, el tema de la memoria, los lugares de memoria, las conmemoraciones. En el caso de Corrientes particularmente, hay un elemento fundamental que a tener en cuenta, digamos, en esto de la construcción de la historia, de la memoria de Corrientes, que es, por ejemplo, la Cruzada Libertadora, ¿no? La Cruzada Libertadora, esa celebración de la lucha contra Rosas, ¿no? Corrientes es la única provincia que siente de alguna manera, se autonomina la heroica Corrientes, aunque ese nombre después le va a ser reconocido por el resto de las provincias también y hasta por el gobierno nacional en algún momento, construye toda una imagen de provincia heroica, constructora en cierta medida de la nacionalidad o de la construcción nacional a partir de su intervención contra el orden rosista en campañas que no aparecen, por ejemplo, en el contexto de la historia argentina, esa historia argentina que en cierto sentido está centrada en Buenos Aires, pero que sí inunda, digamos, todos los textos de historia de Corrientes, de todos los historiadores. O sea, no hay un solo historiador de Corrientes que no haya escrito sobre ese periodo fundamentalmente, ¿no? Y bueno, después hablar de los monumentos también tiene que ver con una ciudad como Corrientes que empieza a adquirir esas características de espacio donde se fijan situaciones del pasado o donde se construye de alguna manera memoria y que también se convierte espacio al mismo tiempo en un espacio de conmemoración permanente, como lo va a ser en el caso de Corrientes la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Una plaza que hoy está siendo remodelada, no sabemos qué va a quedar de esa plaza histórica, pero que ha tenido, digamos, un recorrido que después, para no monopolizar este momento de la charla, después lo podemos comentar, ¿no?
Sí, María otro Silvia. ejemplo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos pareció interesante y por eso lo trabajamos también con Gabriela, es la construcción de la memoria sanmartiniana en Corrientes, ¿no? Eh, Porque, bueno, todas estas construcciones de memorias y de conmemoraciones, vemos que comienzan sobre fines del siglo XIX y tienen que ver también con ese esfuerzo, como señalaba Gabriela, también de insertarse la provincia en ese nuevo contexto de organización del Estado Nacional y de reclamar un espacio dentro de esa organización, ¿no? Entonces, la apelación a la historia va a ser un elemento central y más considerando que la historia nacional que se está escribiendo no refleja acertadamente el papel o la contribución de Corrientes. Entonces, aquí también tempranamente va a surgir esta búsqueda de algunos héroes nativos, locales, y se lo va a encontrar a San Martín, ¿no? Eh, Vinculado a Corrientes a través de su lugar de nacimiento. Entonces vemos como a fines del siglo XIX comienza un esfuerzo, bueno, ya con Pujol hay un intento y luego un esfuerzo sostenido, ¿no es cierto?, de poder ubicar el lugar natal de San Martín, ¿no? La casa natal en Yapeyú, que se había incorporado a la provincia, estaba incorporada a la provincia de Corrientes. Entonces, esto es lo que busca definir un San Martín correntino. Una polémica que va a seguir hasta el día de hoy porque todavía seguimos viendo, ¿no es cierto?, que las misiones de San Martín es misionero, etcétera, ¿no? O sea, de ahí bueno, por la importancia que tiene la figura de San Martín, que es el héroe indiscutido a nivel nacional. Entonces, distintas provincias irán construyendo sus lugares de memoria sanmartiniana, ¿no es cierto? Santa Fe tendrá, ¿no es cierto?, el campo de San Lorenzo, en Mendoza habrá lugares como el campamento del Plumerillo, etcétera, etcétera. Bueno, Corrientes entonces busca establecer el sitio exacto de su nacimiento, es el único vínculo que tiene, digamos, con la figura de San Martín. Y esto va a generar toda una serie de movimientos, de polémicas, y acá interviene también, por un lado, la memoria, una memoria que se habría transmitido desde, a pesar de la destrucción que tuvo Yapeyú, ¿no es cierto?, pero que habrían quedado habitantes que habrían reconocido cuál era el lugar de la casa, y ahí la intervención también que tendrá un historiador como es Hernán Gómez, que basado en las memorias y en una búsqueda arqueológica, sostendrá la determinación, la autenticidad, claro. la autenticidad de esas ruinas atribuidas a la casa de San Martín. Hay toda una serie de acciones, de leyes, de organizaciones que se crean, bueno, también sobre lo que se puede conversar mucho, hasta que finalmente en la década del 30 se logra que el gobierno nacional, ¿no es cierto?, o sea, en la década de 1930 reconozca ese lugar y se establezca la construcción del templete para conservar las ruinas, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con toda esta construcción, ¿no es cierto?, de una memoria en la que vemos también la intervención de los historiadores locales, ¿no? Pero que tiene también digamos, una finalidad política en el sentido de fortalecer el lugar de Corrientes dentro de la historia nacional, ¿no? Sí, y allí también hay como una suerte de utilización, digamos, política de San Martín, porque en el comienzo, digamos, el descubrimiento de Yapeyú también lo hace el ejército de línea, ¿no? El ejército de línea que transita por ese espacio, pero ya en la década de 1890, ya en Corrientes también se empieza
hablar de San Martín y yo encontré al menos en los diarios de Corrientes de esos años que en 1890 por primera vez se lo llama a San Martín hijo de Corrientes, porque está toda esta cuestión también que después, por eso digo que hay un uso político, que es el hecho de intentar de alguna manera recuperar el territorio de Misiones, esa parte del territorio de Misiones que le había sido de alguna manera, entre comillas, digo, arrebatado a Corrientes, y para eso se utiliza también la imagen de San Martín en 1915 en Buenos Aires, en que con María Silvia estudiamos también ese hecho, un gran acto político que hacen los correntinos en la Plaza San Martín, utilizando esta relación que San Martín tiene por ser supuestamente correntino, nacido en Yapeyú, ¿no? Y cómo utilizan eso, y entre las distintas reivindicaciones que solicitan, una es justamente la restitución del territorio de Misiones, que es en el momento en que empieza uno de los intentos de provincialización de Misiones, ¿no? Que iba a impedir, digamos, que se produzca esa restitución que nunca se produjo finalmente, ¿no? Sí, Gabriela, te indudablemente. hago una pregunta. Perdón, Sí. con respecto a cómo operó, ya que vos mencionaste el tema de la Cruzada Libertadora, ¿cómo operó ese proceso de reconstrucción de lo que se conoció como la Cruzada Libertadora en la construcción de una memoria, en el caso de Corrientes? Sí, yo creo que en Corrientes se terminó eligiendo a San Martín como la principal figura o el principal héroe correntino, porque fue muy difícil instalar la imagen de Berón de Astrada. Es decir, en ese periodo, a fines del 19, se produce todo un proceso de monumentalización, de creación, construcción de estatuas. Es el periodo en que todas las plazas de las capitales provincianas se pueblan de estatuas a San Martín, fundamentalmente, estatuas ecuestres. Por ejemplo, la de Corrientes, que es de 1900, empiezan las gestiones en 1903 y en 1905 se inaugura la estatua. Tiene relación, por ejemplo, con la de Santa Fe, que es también de esos años, y con la de Mendoza. Y los correntinos, Juan José Silva, que era un diputado correntino, escuchó Mendoza estaba pidiendo un subsidio para hacer una estatua de San Martín, que no es la del Cerro de la Gloria, sino la que está en una de las 4 plazas importantes que hay en Mendoza, que es un monumento de San Martín, que es de esta época. Cuando el diputado mendocino pide el subsidio para ese monumento, inmediatamente Silva, que era uno de los diputados más activos que tuvo Corrientes en ese periodo, también hace la misma solicitud, y por eso son prácticamente paralelos, están hechos con el mismo molde prácticamente. Y bueno, a partir de ese momento ya está instalado en Corrientes ese discurso de mostrar a San Martín como una figura correntina, ¿no? Más allá de que él solo vivió un pequeño periodo de su niñez y nació en un Yapeyú, que era en ese momento un espacio misionero, ¿no? Corrientes no tenía, en ese momento ejercía soberanía, de alguna manera se podría decir, sobre ese territorio, ¿no? Y en función de las investigaciones que ustedes hicieron, ¿encontraron algunas diferencias, polémicas entre las miradas de los diferentes historiadores sobre estas cuestiones? Los diferentes historiadores correntinos, me refiero. Sí, ha habido entre, digamos, los historiadores tradicionales correntinos, digamos, de fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, ha habido polémicas que no hacen quizás al centro de la cuestión de esa construcción identitaria en la que ellos participaron, ¿no? Porque algo que llama la atención, por ejemplo, es cómo en un trabajo de Mitre del año 1878, en que él tiene otra finalidad, tiene una finalidad política, pero él reseña el pasado correntino y las características de Corrientes y su papel en la historia, es la imagen, digamos, y la memoria que va a quedar
y que se va a reproducir en los trabajos también de los historiadores correntinos posteriores. O sea, hay esa imagen, digamos, mitrista de la historia, ¿no? Entonces las polémicas han pasado por allí por algunas cuestiones más a veces puntuales. Yo creo que tiene que ver porque estos historiadores correspondían a la misma élite dirigente. Entonces, si hubieran sido grupos distintos o que venían, ¿no es cierto?, de distintas trayectorias, pero pertenecían a la misma. Entonces, por ejemplo, las polémicas pasaban por determinar el lugar exacto en que se fundó Corrientes, quién fue el fundador, si ocurrió o no ocurrió, ¿no es cierto?, el milagro de la cruz, porque se pusieron a discutir también todas esas cuestiones, cómo tenía que ser el escudo de la ciudad, fue todo otro debate también que se generó. Entonces, por ahí sí, sobre la evaluación de algún personaje, pero me parece que las cuestiones centrales en eso coincidían y es una mirada, me parece, compartida que, que vemos entre todos ellos. No sé, Sí, Gabriela, si... sí, yo coincido con lo que dice María Silvia y que en realidad polemizaban sobre detalles. O sea, detalles de batallas, de que si una batalla fue así o fue asá, pero no había realmente una discusión sobre cuestiones de la historia. Lo que a mí me interesa, porque me lo habías preguntado y yo después me fui por otro lado, sobre Verón de Astrada. Verón de Astrada es increíble, increíblemente no tiene un monumento, o sea, es un héroe sin monumento y además es un héroe donde, digamos, hoy día si vos preguntás en la calle, en las calles de Corrientes o preguntás en una escuela o preguntás en alguna reunión social sobre Verón de Astrada, no te van a poder describir mucho de su actuación en la historia de Corrientes. No solo no tiene monumento, tiene un mausoleo que es compartido con otras figuras también de esa llamada Cruzada Libertadora, y hay allí, me parece, como una dificultad. Muchas veces se programó, digamos, hacer ese monumento que finalmente nunca se llegó a realizar. Y a comienzos del siglo XX no había, o sea, no había una figura, un héroe, más allá de San Martín, que había sido recuperado en los años previos, no había una figura importante a la cual erigirle una estatua en una de las plazas más importantes de la ciudad. El primer monumento en Corrientes fue a San Martín, ya el primero en realidad es el del Sargento Cabral, ¿no?, que está en la plaza. La plaza se llamaba San Juan Bautista antes de que esté allí Juan Bautista Cabral, ¿no? Después nosotros pasamos a llamar la Plaza Cabral, pero bueno, esa es una estatua que llega aquí a Corrientes en 1887 o 1877 y se la coloca en esa plaza que no tenía ni árboles ni nada. Hay una foto de Rimaté, de Samuel Rimaté, donde se lo ve a Cabral solito en la plaza y alrededor prácticamente no hay absolutamente nada. Después llega San Martín, este monumento que es de 1904, 1905, a la Plaza 25 de Mayo, pero Verón de Astrada queda sin plaza, sin lugar siquiera. Su nombre se lo pusieron a un barrio de Corrientes, a una escuela, a varias escuelas de Corrientes, a un departamento de la provincia que es Verón de Astrada, pero cuando se cumple el centenario de Pago Largo, que además es un centenario que se prepara con 3 años de anticipación, en el que Hernán Gómez realmente hace una tarea impresionante porque recopila toda la documentación que se cruzó, digamos, en ese periodo entre Argentina y Uruguay. Realmente se hace una gran conmemoración porque esa conmemoración justamente lo que quería era contrarrestar el auge que en ese momento tenía el revisionismo, ¿no? El revisionismo rosista. Entonces, fue como una cruzada historiográfica que se da en ese momento
al tratar de la Cruzada Libertadora como tema, digamos, ¿no? Y justamente por este tema de la cruzada libertadora que tiene que ver también con la figura de Rosas y el papel de Corrientes frente a en esa situación en particular, ¿qué impacto tuvo el revisionismo en la construcción de las memorias de acá de Corrientes? ¿Tuvo algún impacto? ¿No lo tuvo? María Silvia, no sé si vos querés responder. No, sí, pensé que, bueno, no, porque hay un historiador que vos estudiaste que Sí. yo solamente le dejo que cuente Gabriel. Indudablemente el impacto fue un caso aislado. ¿Por qué? Digamos, o sea, fue sí, la discusión frente al revisionismo, o sea, pero no que el revisionismo haya tenido mayores adherentes, ¿no es cierto?, en la historia de Corrientes, justamente porque lo que marcaba ese aporte correntino a la historia nacional era la lucha contra Rosas. Entonces, el revisionismo viene también a socavar, digamos, esa interpretación y esa legitimación, ¿no es cierto?, de Corrientes, la insistencia siempre en que Corrientes, ¿no es cierto?, se volvió pobre, que dio todo justamente por ir casi sola en esa lucha y que después no le fue reconocido, ¿no? Entonces el revisionismo viene a ofrecer una visión totalmente contraria a la que está defendiendo. Pero bueno, hay una excepción y le dejo a Gabriela que cuente. Sí, yo también lo incluyo a Justo Díaz de Vivar, más allá de que él de alguna manera defiende cierto rol de parte de Rosas, ¿no? Le concede un rol fundamental en la construcción de lo que después va a ser esa, digamos, al haber construido de alguna manera esa confederación que después permite que Urquiza pueda operar sobre el resto de las provincias, ¿no? Y dar origen a esa confederación argentina, dar forma a esa confederación argentina. Pero así todo sigue siendo una discusión de detalles, nada más, no alcanza a ser un adherente del revisionismo, ¿no? Defiende en algún punto el papel de Rosas, nada más, no alcanza para que esa figura, justo desde Vivar, conocido por los revisionistas que escriben desde Buenos Aires, ¿no? Bien. Vamos, les voy a ir comentando algunas cosas que voy viendo acá en la página y en el canal de YouTube. Hay muchos saludos de diferentes lugares, desde Catamarca, desde Goya. Y bueno, acá hay una pregunta que hace Andrea de los Reyes, que consulta acerca de si además de San Martín, ¿qué otros héroes correntinos podríamos identificar y por qué su representación no prendió en la sociedad correntina? Sí, yo creo que el tema, la diferencia también que tuvo Corrientes por allí con otras provincias que también fueron construyendo sus propios héroes, es la falta de caudillos al modelo que tuvieron otras provincias que pudieran ser, ¿no es cierto?, reivindicados como, ¿no es cierto?, las figuras representativas de esas identidades provinciales. Entonces, los mismos historiadores correntinos, ¿no es cierto?, señalaban en la primera mitad del siglo XX, ¿no?, esta cuestión de que las figuras eran más bien figuras civiles, pero claro, no se prestaban quizás a esa, a esa construcción, ¿no es cierto?, que sí permitían por ahí los caudillos, como en el caso de Santa Fe, de Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es un poco, es el problema, ¿no? Entonces esa falta de
eh, porque el caudillo se identificaba con toda también una masa social, ¿no? Que quizás aquí no se ve en estos otros, en estas otras figuras, en estos otros personajes. Me parece que eso es un poco lo que empuja a buscar un héroe nacional para apropiarlo, ¿no? Apropiarlo en el buen sentido, estoy diciendo, ¿no es cierto? Para mostrar el vínculo. Sí, yo creo que es como dice María Silvia, la figura de Ferré está muy alejada, que es, digamos, una de las figuras importantes, al menos el que crea el panteón de héroes correntinos en realidad es Mantilla, que cuando realiza su obra de los estudios biográficos, ¿no? Y ahí, bueno, aparece Berón de Astrada, que podría haber sido esa figura, pero lo que pasa es que la mayoría de los héroes, de estas figuras fundamentalmente, por ejemplo, el caso más fuerte, digamos, que es el de Güemes, es un héroe de la independencia, digamos, tiene que ver con el periodo de la revolución y de la independencia. Corrientes está totalmente alejada de esos circuitos donde se producen esas batallas, esos conflictos, entonces allí no puede ocurrir, digamos, no se puede encontrar, digamos, un sujeto, ¿no? Pero ya, digamos, en el enfrentamiento que Corrientes va a tener con el rosismo, digamos, la figura de Berón de Astrada, porque además tiene esa muerte trágica, ¿no? Es la que tal vez aporta un poco esas características, pero la figura de Ferré es muy fuerte también, ¿no? Por eso hay como un panteón de héroes, pero que yo no sé si todos estos héroes correntinos sumados, digamos, llegan a poder compararse con el caso, por ejemplo, que cité recién de una figura como la de Güemes, ¿no? Es como que no hay una figura descollante en el panteón de héroes correntinos. Están todos ahí más o menos en el mismo nivel, digamos. Sí, una cuestión interesante que me meto un bocadillo nada más yo acá también, que tiene que ver con la figura de San Martín. Por ejemplo, durante la etapa peronista, que se dio todo un debate también desde el punto de vista político y cultural, y bueno, y hubo también un choque, ¿verdad?, de memoria y discusiones en torno a eso. Se generó en todo el país un debate en torno a los héroes o a las figuras representativas, a las memorias de cada una de las provincias. Y es muy paradigmático el hecho de lo que sucedió en Corrientes, donde peronistas y antiperonistas que por ahí estaban totalmente enfrentados en todas las demás cuestiones que tenían que ver con la política en ese momento, sin embargo van a coincidir en la figura de San Martín como el héroe provincial. Y esto, por ejemplo, va a quedar después plasmado en una publicación que hizo el gobierno peronista, donde van a estar representadas todas las provincias y cada provincia va a ubicar a cuál va a ser el héroe provincial. Bueno, y Corrientes, en ese caso, ubica la figura de San Martín, que era una figura que no tenía, digamos, discusión en ninguno de los diferentes sectores políticos, a diferencia, por ejemplo, con lo que podía pasar con la figura de Ferré o con la figura de Berón de Astrada, que sí implicaba, digamos, debate de otro tipo. Sí, o Madariaga. Sí, un elemento, Madariaga. claro, un elemento que a mí me parece interesante acá del caso correntino es, por ejemplo, el tema que Berón de Astrada, que tantas veces se proyectó desde fines del 19 hasta cuando se produce el centenario de Pago Largo, se proyecta y no se logra concretar el monumento. Sin embargo, Mitre tiene un monumento en Corrientes, que también tiene una larga historia, porque la primera vez que se intenta hacer el monumento a Mitre es durante su jubileo, es decir, en vida de Mitre. Se coloca la piedra fundamental, se vuelve a colocar en 1906 cuando fallece Mitre. Era algo muy típico, digamos, de todas estas asociaciones que se juntaban para organizar estos monumentos y construirlos, que se diluyera la actividad, ¿no?
pasaba un tiempo, se diluía, y cuando hay otra situación se vuelve a restablecer la idea de construir el monumento. Y ahí en 1921, cuando se produce el centenario del nacimiento de Mitre, es cuando se renueva otra vez lo del monumento y vuelve a caer la idea, digamos, no se concreta, y finalmente se logra concretar allá por 1943 más o menos, y ya aparecen las heroínas de la patria, que son las cautivas correntinas de la Guerra del Paraguay, que ellas sí tienen un monumento, comparten el monumento con Mitre, que originalmente la idea no era esa, el monumento en 1901, 1906 es a Mitre nada más. Hay un momento en que se incorpora la idea de que aparezcan estas mujeres, porque ahí también tiene mucho que ver la presencia de Manuel Cabral Hijo. Manuel Cabral Hijo es el cautivito que está en el monumento, ¿no? Y él en ese momento era una figura importante, él hace el discurso de inauguración del monumento, vienen todos los descendientes de Mitre, es muy importante, digamos, que de alguna manera genera, digamos, una cuestión así como disruptiva. ¿Cómo puede ser que en una ciudad que le pudo elevar un monumento a Mitre, que podría estar Mitre en todas las provincias por algún motivo, pero no pudo hacérselo a sus principales héroes? El monumento a Ferré que hay aquí en Corrientes es muy triste. Es un monumento muy triste para una figura como la de Ferré, de la importancia, digamos, de Ferré. Así que solo tenemos monumentos como el de San Martín o el de Mitre, que podríamos decir que son más bien de figuras nacionales más que correntinas, ¿no? No sé qué les parece. Bueno, acá les sigo, sí, les sigo comentando algunas otras preguntas u otros aportes que aparecen en los comentarios. También, por supuesto, más saludos desde Paraná, desde el interior de la provincia de Corrientes, Paso de los Libres, bueno, distintos lugares. Bueno, y acá hay una pregunta que algo ya lo conversamos, pero por ahí si quieren ampliar un poquito más. Dice Griselda Villalba, buenas tardes, un placer escucharlas. ¿Por qué creen que Verón de Astrada no logró ser la figura representativa de Corrientes? Creo que es un poco lo que dijo Gabriela, ¿no? Sí. Sí. Claro, Sí, faltan estos condimentos por ahí para convertirlo en... Sí, tenía muchos de los elementos que se requieren para ser un héroe provincial, digamos, ¿no? Porque el martirio, la muerte trágica, todas esas cuestiones, pero creo que también es como que su vida pública también es muy, muy, muy corta, contrasta con la figura de Ferré, entonces es como que yo creo que Corrientes no tiene una figura principal, pero sí tiene una élite, ¿no? Tiene una élite de la cual salen todos estos héroes, ¿no? Fernández Blanco, Verón de Astrada, los Madariaga, porque nosotros además tenemos una provincia muy partida, ¿no? Porque Verón de Astrada es de por aquí y Madariaga es de por allá. Entonces, también, porque yo creo que la gesta del cruce de los 108, que lo hacen los hermanos Madariaga, es otro acontecimiento, otro hecho, digamos, de la misma, digamos, del mismo tenor o de las mismas características, de la misma importancia que la batalla de Pago Largo, ¿no? Entonces ahí yo creo que también eso puede explicar esa dificultad por establecer un héroe para Corrientes. Hay que pensar que Corrientes durante mucho tiempo, la capital correntina, la ciudad de Corrientes, controlaba muy poco de lo que hoy es su territorio provincial. Tenía por un lado un territorio que era prácticamente parte de las antiguas misiones, que tenía esa identidad. En 1893, en la Revolución del 93, cuando se hacen los panfletos en Santo Tomé,
el título dice circular a los pueblos de Misiones. Yo cuando leí eso me costó entender de qué estaban hablando de Corrientes, Santo Tomé era Corrientes, sí, ya era Corrientes, pero ellos todavía se sentían, hablando de identidad, misioneros, ¿no? Entonces yo creo que toda esa composición, digamos, del territorio, de la provincia, de distintas partes diferentes, porque el sur correntino también es diferente, estuvo en disputa con Entre Ríos, estuvo en disputa con Santa Fe ya en tiempos coloniales, entonces de alguna manera me parece que es como que Corrientes se formó de muchos gajos, ¿no? No, y yo creo que otra cosa también para que no son distintos factores, pero otro factor para que no haya surgido así un héroe local tiene que ver con que ninguno tuvo su mitre. Más allá de la vida de patriotas correntinos, ¿no es cierto, Mantilla? No hubo un historiador que le dedicara así una biografía que lograra posicionarlo, o me parece que eso también, o sea, los historiadores correntinos más bien sí destacaron esto, el papel de la élite, esto de que eran gobiernos más, se esforzaron de demostrar que eran más bien gobiernos civiles que del tipo de caudillos, o sea, ninguno mereció, digamos, que le construyeran un monumento escrito, ¿no? Al estilo de, bueno, como pasó con Belgrano y con San Martín por parte de Mitre, ¿no? Sí, es cierto, porque Mantilla, que podría haber sido el mitre de alguno de estos héroes, claro, decidió hacer un panteón de héroes y no destacar a uno solo. Tiene razón, María Silvia. Sí. Bueno, y justamente vinculado también con esto que están comentando, hay aquí una pregunta de Edgar Benítez de Cacatí, y que dice, pregunta, ¿qué sostienen los historiadores correntinos sobre el general Paz? Que no sé si quieren contestar alguna de ustedes esta pregunta. Sí, hay o sea, todos los historiadores correntinos han escrito sobre la Cruzada Libertadora y todos se han peleado con la figura del general Paz, digamos, porque tanto Paz como Lavalle son dos personas, dos extraños, digamos, que llegan aquí a Corrientes y que terminan usando a Corrientes o traicionando a Corrientes, desde la interpretación de los historiadores correntinos, ¿no es cierto? Por esto mismo que decía al comienzo, ¿no? Que la historia de Corrientes tiene una versión de la lucha contra Rosas distinta a la que digamos, se cuenta en esa historia nacional, digamos, ¿no? La historia escrita desde la centralidad, digamos, de Buenos Aires. Y es, digamos, de eso que hace Corrientes no se refleja prácticamente más que en la campaña de Lavalle, ¿no? Y justamente eso es lo que enoja, me parece, a los historiadores correntinos, ¿no? Y acá hay otra pregunta de Nahuel Baridón, que me parece que también se puede asociar a esto mismo que venimos conversando, que pregunta, ¿cuál fue la lectura de Artigas que se hizo en Corrientes? Bueno, la lectura de Artigas fue variando, ¿no es cierto? Porque si comparamos, por ejemplo, las obras de los dos referentes, de Mantilla y de Gómez, vemos el caso de Mantilla, que tiene una lectura totalmente negativa de la acción de Artigas. Claro, Mantilla escribe, estamos hablando a fines del siglo XIX. En el caso de Gómez, que está escribiendo en la década de 1920, que trata también de hacer una historia que no separe también de las naciones vecinas, o sea, un acercamiento en esa interpretación histórica con Uruguay. También hay que pensar que para entonces en la historiografía nacional argentina hay una revisión, ya ha habido una revisión del papel de Artigas. Entonces, Hernán Gómez tiene una visión mucho más positiva de Artigas, donde señala que Corrientes
también para justificar digamos, la vinculación de Corrientes con Artigas. Dice, bueno, que en su momento Artigas representó los intereses, las necesidades de Corrientes, y cuando ya no lo hizo más en algún momento, es allí cuando Corrientes se separa de su rumbo, ¿no? Entonces, pero hay un intento por rescatar desde la perspectiva de Corrientes, ¿no es cierto?, algunos aspectos y algunos momentos del papel de Artigas. Entonces eso es como que se fue modificando, ¿no es cierto?, a través del tiempo. De todas maneras, creo que no ha sido muy positiva la mirada sobre Artigas en general, y más, sí, bueno, vinculado general, con lo de Andresito, ¿no? Sí, en el caso de Artigas también, digamos, hay unas miradas un poco más así cercanas a la de Gómez, tal vez no con tanta entidad, por el caso de, ay, que recién lo nombramos y no me sale el nombre, era Justo Díaz de Vivar, perdón, Justo Díaz de Vivar, y también por Domínguez, ¿no? Sí. Pero fuera, por Wenceslao Domínguez, pero fuera de eso, toda la historia correntina, el resto, digamos, toda la línea que sigue el mantillismo, porque es increíble eso, por ejemplo, Acuña, que es el biógrafo de Mantilla, en la biografía de Mantilla, que es una obra monumental lo que escribe Acuña, porque lo escribe en 1928, o sea, ese texto que escribe en ese momento es impresionante, ¿no? Pero también tiene cosas criticables, me parece, Acuña, en el sentido de que cuando él es elegido para escribir el capítulo de Corrientes en la historia de la nación argentina, era el momento de la plenitud de Gómez. Gómez tendría que haber escrito ese capítulo y no Acuña, y Acuña mantiene una línea absolutamente mantillista en ese texto, ni lo menciona a Gómez, y cita todos los libros de Gómez, donde Gómez hace recopilaciones de documentos y también pone partes de los capítulos de la historia que él había escrito, sin citarlo a Gómez, o sea, pone los títulos, pero no pone el nombre de Hernán Gómez, o sea, allí había, Gómez en realidad generó mucha confrontación, se trató mucho con él, pero siempre salía ganando en las discusiones. Gómez es un historiador excepcional, realmente impresionante. Bueno, y acá hay otra pregunta vinculada también con Artigas, en este caso Andresito, que la hace Antonia Portalis, y dice, en relación a los nuevos monumentos, por ejemplo el monumento a Andresito, ¿qué explicación merece su construcción en la ciudad de Corrientes? Bueno, te lo dejo, Gabriel. No, y nuevamente yo creo que los monumentos son todos políticos. O sea, allí hubo una gestión municipal que tomó esa iniciativa que vino de un sector que hacía muchísimo tiempo, mucho tiempo, décadas diría, venía bregando por eso, ¿no? Por la construcción de un monumento a Andrés Guacurarí y también por tratar de que se divulgue, se reconozca, digamos, su presencia en Corrientes. Otro aspecto relacionado con esto que decía de ocultar ciertas cosas de la historia, Mantilla, por ejemplo, utiliza a los Robertson para criticar a Andresito, pero no toma las cartas de las hermanas Postlewhite, que son las que de alguna manera se relacionaron con Andresito y que lo valoran desde otro lugar, ¿no? Entonces hay ahí como una selección de fuentes que marca un rumbo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un monumento, aparte de que tiene características muy modernas, creo que es un monumento que va a ir adquiriendo en algún momento su lugar, y hay gente que seguramente le gustará, gente a la que no le gustará, pero yo creo que, no sé, que está ahí incorporado directamente. Corrientes necesita, tendríamos que hacerlo nosotros, una revisión de cuál es la historia de sus monumentos, de por qué tuvo estas dificultades, digamos, para tener
monumentos a los que se supone que son sus figuras políticas e históricas más importantes, ¿no? Yo creo que lo de Andresito fue todo un desafío también a ciertos sectores de la, digamos, de la intelectualidad correntina, ¿no? Marca, digamos, que hay, la presencia de este monumento marca que hay otra posición que antes no tenía un lugar, digamos, y ahora sabemos que sí lo tiene en ese monumento, está de alguna manera representado por ese monumento. Y bueno, ya que mencionás este tema de que obviamente está muy vinculada esta cuestión con la política, ¿verdad? Hay una pregunta acá que dice, ¿los partidos políticos correntinos han hecho apropiaciones explícitas de las figuras históricas? A ver, han hecho así apropiación de la historia, ¿no? De la historia que se ha escrito, más que volvemos a esto, de figuras con las que se filien, me parece, con individuos, digamos, como si puede, ¿no es cierto?, como se podía establecer, qué sé yo, en su momento, ¿no es cierto?, se establecía una línea, San Martín, Rosas, Perón, ese tipo de filiaciones, no. Pero sí me parece esto de posicionarse como herederos de una tradición, ¿no? De esto, de una identidad correntina, me parece que sí, para eso recurren, ¿no es cierto?, a la historia. Y eso se ve mucho, como en los discursos se refleja mucho de lo que se decía también a fines del siglo XIX sobre lo que era ser correntino, sobre esa identidad, sobre el papel de Corrientes en la construcción de la nación. O sea, eso quedó muy arraigado y es algo que se reapropia constantemente y aparece en el discurso político de cualquier, Igual que la de idea, ningún partido en particular, ¿no? En general. claro, igual que la idea de la heroica Corrientes y de la Corrientes postergada. Son también dos discursos, digamos, dos relatos que se relacionan, se vinculan, y en ese sentido es muy interesante algo que me pasó a mí en el archivo el año pasado, creo que fue, sí, en el año pasado tuvo que haber sido seguro, o el antepasado, este año no, que encontré en uno de los legajos del Fondo Mantilla, encontré más de 300 telegramas que recibió de felicitaciones Mantilla cuando el triunfo en la Revolución del 93, ¿no? Y me quedé impactada, digamos, del abanico de firmas que había que habían en esos telegramas, porque había uruguayos, paraguayos, por supuesto muchos argentinos, porteños, y muchos de ellos decían saludos, o sea, mandaban felicitaciones, saludos, loas a la heroica Corrientes, o sea, que no era solamente un discurso de los correntinos, que los correntinos lo utilizaran para mostrarse, para mostrar a Corrientes, sino que es un discurso que ya era aceptado también, no solamente en Buenos Aires, sino en otros lugares, de gente que también utilizaba el mismo calificativo de heroica para referirse a Corrientes desde fuera, ¿no es cierto? Es como que era un discurso legitimado por el otro, ¿no? Por los otros. Claro, sí, y en eso, bueno, Mitre había tenido un papel fundamental, ¿no? Volvemos a esto, en esa construcción de la imagen, y que a nivel nacional también seguimos viendo los discursos a nivel nacional cuando se hace referencia a Corrientes, ¿no es cierto?, de esas imágenes. Sí. Sí. Bueno, y acá estamos ya medio cerca del final. Gabriela, bueno, no sé, te dejo que sigas la idea, perdón. No, y también esa idea de provincia inconclusa de Corrientes, de una provincia que no logró todos sus objetivos, digamos, o una provincia que no logró el despegue. O sea, siempre sus expectativas estuvieron muy por encima de los logros. Por eso hoy día sigue vigente esta idea de la postergación, y justamente de que esos logros no se dieron, no por motivos genuinos de Corrientes, sino porque, bueno, porque no se le dio, no se compensó
por aquello que realmente Corrientes le había dado a la nación, ¿no? Ese discurso que habría que contrastar cómo opera esa relación nación-provincia en los discursos de las otras provincias, ¿no? Porque claramente Corrientes se diferencia, por ejemplo, del caso de Santa Fe, porque Santa Fe tiene todas sus expectativas cumplidas a fines del 19, puede dar cuenta de un éxito rotundo en muchos aspectos. Y Corrientes, que tenía las mismas expectativas, que pensaba que iba a desarrollar la agricultura, que iba a desarrollar un montón de actividades, todavía seguía en esa situación, digamos, inicial, ¿no? Entonces yo creo que esos temas... Muchísimas preguntas que van a quedar lamentablemente ahora sin poder responder, pero me parece aquí hay una que creo que nos puede servir también un poco para hacer un cierre a esta charla, que tiene que ver, la hace Ignacio Vallejos, y dice, ¿qué sucedió para que hoy solo se conozca una parte de la historia argentina, que gira generalmente en torno a Buenos Aires? Bueno, eso no es algo de hoy, sino que justamente cuando se comienza a escribir la historia nacional en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, la llamada historia nacional, era una historia escrita desde Buenos Aires. Esto es algo que ha pasado en todos los estados nacionales que se fueron organizando en el mundo y en América Latina en particular, ¿no es cierto? Las historias nacionales que lo que buscan es crear, ¿no es cierto?, ese sentimiento de identidad nacional, de homogeneidad, de tener todo un pasado común, se escriben desde los centros, desde las capitales, desde las metrópolis. Bueno, a nosotros nos pasó con el caso de Buenos Aires. Y esto es algo que pasa que también ese poder de Buenos Aires, eso se mantuvo a través del tiempo. Entonces, esas miradas desde Buenos Aires siguieron siendo las que definían, ¿no es cierto?, lo que era una historia nacional. Entonces, muy recientemente se han ido incorporando otras miradas de los otros espacios. Este desarrollo, bueno, que hacemos, por ejemplo, de la historia regional tiene que ver con esto, con proponer otras miradas en esa construcción, ¿no es cierto?, del Estado Nacional en este caso, atender a otras cuestiones y descentrar esa historia que está anclada, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Pero bueno, es una realidad, como decía, no solo argentina, nosotros la vivimos particularmente, pero si observamos hacia Brasil, hacia Chile, hacia los otros países, tienen la misma problemática, ¿no? Historias nacionales escritas desde las capitales y el reclamo de los otros espacios de su incorporación a esa historia, ¿no? Claro, sí. Sí, Bueno. hay un punto, un hecho que muestra cómo la historia nacional muchas veces queda totalmente centrada en Buenos Aires, y que es ese momento del 27, 28, cuando se produce el fusilamiento de Dorrego. Si uno revisa los manuales de historia argentina, en ese mismo momento estaba la convención nacional de 1828, estaban reunidos, digamos, no reunidos, pero intercambiando correspondencia, Ferré, Bustos y López, y eso casi no aparece en los libros, solo aparece lo que en ese momento pasaba en Buenos Aires. En ese momento la historia argentina es solamente pasando en esa crisis que era de Buenos Aires, ¿no? Ese es un ejercicio que yo le doy a los alumnos, se los voy a dar ahora en la cátedra. Bueno, creo que llegamos al final de la charla, que me parece que fue sumamente interesante. Quedaron muchísimas preguntas que no les pude formular, muchísimos saludos de colegas, de alumnos, así que les agradezco a las dos, porque fueron las dos excelentes, claras en sus exposiciones, con los ejemplos. Creo que aprendimos muchísimo. Y los invito a todos a que nos acompañen el próximo martes, que conversaremos sobre otras cuestiones vinculadas a la historia de Corrientes. Un gusto haber estado. Marimar. Buenas noches.